Desde 1970 nos hemos movido por un mismo impulso, la salud renal de toda Latinoamérica. Nos llenamos de orgullo con nuestros logros para construir la historia que nos identifica. Pero queremos que todos conozcan nuestra unión como región, para seguir sumando talentos y esfuerzos a nuestras raíces. Porque son nuestras raíces en cada país las que nos unen para ser como somos ahora. Presentamos SLAN, una sociedad para representar a todos los latinoamericanos, reuniéndolos desde el norte, pasando por las cordilleras y las playas hasta llegar a la Patagonia, para seguir cuidando su salud. Todos somos SLAN. Adelante, doctor Darío. Buenas noches con todos. Es un gusto tenerles nuevamente aquí con nosotros en este miércoles de SLAN, dialogando con expertos. Hoy tenemos un tema muy interesante a cargo de un expositor también muy interesante, muy conocido por su trayectoria en este tipo de temas. Nos ha deleitado muchas veces con sus charlas y pues qué bueno tener nuevamente aquí al doctor Jonathan Chávez, que nos va a ayudar el día de hoy con el tema de descongestión vascular con el uso de diuréticos en el síndrome cardiorrenal. Les recuerdo nada más que este webinar va a ser transmitido en vivo en Facebook y va a quedar grabado en el canal de YouTube de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Yo soy el doctor Darío Jiménez, soy presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología y para mí es un placer compartir la palestra con Jonathan en este tema tan importante. El doctor Jonathan Samuel Chávez es jefe de nefrología en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Es profesor de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones CONACYT, presidente del Consejo Mexicano de Nefrología, miembro directivo del Comité de Injuria Renal Aguda del SLAN y miembro del Comité Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Nefrología. Les dejo entonces en esta tarde en el que vamos a hablar de la descongestión vascular con diuréticos. Pues yo solo quiero dar un pequeño preámbulo para detonar la gran importancia que tiene este tema. Recuerden que la sobrecarga hídrica de cualquier origen y de cualquier fisiopatología es un biomarcador importante para insuficiencia cardíaca y para fallo renal agudo. También es un predictor importante de morbilidad y mortalidad en todos los pacientes que la padecen e incluso hoy en día la sobrecarga hídrica ha llegado a convertirse en la primera indicación para una decisión de soporte y terapia dialítica en muchos estudios publicados, ¿no? Incluso bajando al nivel de desechos, al nivel de creatinemia por debajo como una indicación. Entonces, siendo este un tema tan interesante, pues doy el paso a Jonathan para que empiece su plática. Ustedes pueden hacer sus preguntas respectivas en la sección de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la plataforma y al final de la conferencia, pues haremos las respectivas preguntas y conversaremos un poco más con Jonathan. Jonathan, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta tu institución que es la SLAN. Qué amable, Darío. Muchas gracias. Como siempre, eres un excelente anfitrión. Y bueno, también agradezco al doctor Guillermo Álvarez y a todo el comité del SLAN por estas iniciativas que nutren a toda la nefrología de Latinoamérica. Así que, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia. Yo creo que si eres médico internista, nefrólogo, cardiólogo, seguramente te vas a ver enfrentado a uno de estos casos, que vale la pena comentar que los ingresos hospitalarios de medicina interna, el 50% son por sobrecarga de volumen. Así que hiciste una excelente introducción, amigo. Bien, vamos a ver entonces cómo descongestionar a estas personas con diuréticos. En específico voy a hablar del síndrome cardiorrenal 1. Quiero comentar que si alguien quiere mi plática, la puedo enviar con todo gusto, completa. Simplemente tómense la molestia de escribir a mi correo y se las envío. Al último va a volver a aparecer. Bien. Trabajo para algunos laboratorios, empresas farmacéuticas
para esencialmente el tratamiento de la enfermedad renal, que es medicamentos para su progresión, para diabetes, para hipertensión, para diálisis, pero creo que lo más importante es que sea un nefrólogo y está polarizada para eso. Vamos a hablar de síndrome cardiorrenal y bueno, en esta revisión que hicimos hace algunos meses, tratamos de cumplir con todos los aspectos fisiopatogénicos, pero en específico quiero hablar lo que está en la parte central de la imagen, que es cómo esa disfunción orgánica contempla el acúmulo de volumen, es decir, la activación neurohormonal y que alguien gane agua y sal. Y desafortunadamente, cuando esto sucede, recordemos que el riñón es un órgano que está atrapado por la cápsula de Gerota, que es el equivalente de manera análoga al cráneo y el cerebro. Es decir, se puede expander la masa renal, pero eso va a ser imposible porque la cápsula de Gerota lo va a atrapar literalmente. Nada más para que sepan a qué se enfrenta el riñón cuando se tapa con la cápsula de Gerota. La cápsula de Gerota necesita 32 kilos de fuerza para poderse romper. Por lo tanto, en cuanto el riñón se expande, literalmente se forma un fenómeno de isquemia renal, porque las arterias se aprietan. Y hoy se ha denominado como la nefrosarca también. Pero algunos autores quisieron tipificar en 5 perfiles distintos el síndrome cardiorrenal 1. Y esos fenotipos, Jonathan, perdón que ¿sí? te interrumpo un momentito nada más. Solo tengo a muchas personas que nos están diciendo que no se está viendo la pantalla, que no está compartida. ¿Puede ser? Yo sí la estoy viendo normal. Aquí se ve la pantalla. Creo que deben poner ahí que se vea la pantalla donde dice arriba seminario web y arriba pantalla del doctor Jonathan. Apretar donde dice pantalla doctor Jonathan. Ya, y perdón la interrupción, solo es que Sin habían problema. como muchos mensajes de que no se veía. Por favor, continúa y ya va a solucionar. Bien, afortunadamente acabamos de iniciar. Bueno, continuando. Esos 5 perfiles específicos para el síndrome cardiorrenal, que no son los que conocemos, no son los tipos de cardiorrenal. Estos son 5 fenotipos específicos del cardiorrenal 1, en donde esencialmente nos ponen que los pacientes que vamos a ver en nefro y cardio son los pacientes que están más congestionados. Lo pueden identificar, por ejemplo, aquí en cruces y aciertos, de que los pacientes que tienen peor función renal, sea 125 más alto, más disfunción ventricular, más congestión, vean arriba cómo estos pacientes van a necesitar más diuréticos. Por lo tanto, los pacientes típicos de nefro que vamos a ver van a necesitar 3 o 4 diuréticos y de eso va a ser mucho de la plática. Ahora sí, ¿cómo le quitamos el volumen a estas personas con diuréticos? Primero, vale la pena comentar que cuando alguien ingresa con falla cardíaca congestiva, estamos viendo en la imagen cuál es la probabilidad de que empeore tu función renal. Y noten cómo hay una línea inclinada prácticamente de que mientras más volumen pierdan, lo voy a iluminar un poco, permítanme. Bueno, mientras más volumen pierdas, es menos probable que empeore tu función renal. De hecho, usamos los diuréticos y prácticamente en cualquier hospital existe los diuréticos de ASA, ¿no? En la imagen están representados furosemida, torsemida y bumetanida. Aquí arriba, vean. Nada más como para recordar este mecanismo. Los diuréticos de ASA no ingresan por el glomérulo al túbulo renal. Esto es muy importante. De hecho, los diuréticos de ASA ingresan por las arterias peritubulares, noten aquí, por medio de los transportadores OAT1 y OAT2, es decir, por las arterias, entran al túbulo renal, no por el glomérulo, recuerden, entran al túbulo renal y llegan al asa de Henle para su mecanismo de acción. Así que bueno, habiendo dicho esto, bloquean la bomba sodio-potasio 2-cloro. Vean las dosis máximas de furosemida, por ejemplo. Esta es la ficha técnica del fármaco y noten cómo puedes dar aquí, nada más, y hay referencias para decirles esto, hasta 1500 miligramos al día. Y abajo estamos viendo algunos ensayos clínicos que han dado dosis muy altas, 800, 700, entre otras. Y en la guía nos dicen que vayamos titulando la dosis de furosemida para obtener un volumen urinario de más de 3 litros. Y dice, si orinas de 3 a 5 litros, reconsidera continuar, pero no dicen quita. O sea, reconsidera obviamente contemplando el escenario clínico, ¿no? Si obviamente el paciente sigue con edema agudo pulmonar, sigue congestivo, pues puedes continuar con ese volumen. No pasa nada, pues. Ahora, esto es muy interesante para mí. Recordemos que estamos hablando de síndrome cardiorrenal y a mí me tocó vivir la transición de que hace 15 años, 20 años,
El tratamiento del síndrome cardiorenal se centraba en mejorar la función del corazón, dar inotrópicos, dar neseritide, dar dobuta, dar levosimendan, y eso cambió radicalmente a nuestro favor, a los nefrólogos. Porque hoy sabemos que los pacientes que forman resistencia a la descongestión, prácticamente nada más el 25% de esos casos son por causas que están fuera del riñón, como por ejemplo el corazón. Pero el 75% de las causas de resistencia es por cosas del túbulo renal: pendrina, alcalosis, hipocalemia, hipocloremia. Así que tendremos que enfocarnos en el túbulo renal para mejorar la diuresis. No les estoy diciendo que con esto dejemos atrás, obviamente, la función cardíaca, porque, bueno, a ver, valga la redundancia, ¿no? Si el corazón sigue mal y no hacemos nada por mejorarlo, por supuesto que no va a haber mucha mejora cardiorrenal global. Vamos a ver furosemida en infusión contra bolo. Les voy a decir un metaanálisis, este es viejo, 11 años, en donde 18 ensayos clínicos dicen que si damos furosemida en bolo contra infusión y hacemos específicamente análisis del corazón en específico, podríamos decir que si damos un bolo matutino más infusión de furosemida, al igual que lo hizo el estudio Carres, vamos a ganarse cerca de 300 mililitros más de orina y el paciente va a perder casi 780 gramos más de peso. O sea, en pocas palabras, bolo más infusión es mejor que nada más bolos. Por otro lado, les voy a enseñar ensayos clínicos al respecto. El ensayo clínico DRAIN, en donde si el paciente estaba muy congestivo, le daban una dosis alta de furo; si no estaba tan congestivo, daban una dosis baja. Vean las características de los pacientes aquí abajo. Eran pacientes difíciles de tratar. Vean, fracción de eyección del 19%, dosis altas de furosemida como 240, tenían hiponatremia, el NT-proBNP muy alto y una mala función de riñón. Es decir, no eran pacientes fáciles. Y en este mismo estudio del REIN se vio que aquellas personas que tienen infusión contra bolo tienen casi 2.7 veces más probabilidades de descongestionarlos más rápido, y además hay más diuresis. Así que, bueno, ensayo clínico que sí justifica que infusión es mejor que bolo. Hablando del mismo tópico, infusión es mejor que bolos por lo siguiente. Otro ensayo clínico más reciente, eran pacientes con enfermedad grado 3 y les daban 3 días de furosemida a dosis altas, y noten que infusión, que es las barras en azul, te libera más, con más probabilidad de disnea, casi 3 veces más, casi 30% más, disculpen. Además de eso, pierdes más kilo y medio, y además de eso vas a orinar más, casi 1500 de volumen más. Por lo tanto, de nuevo, infusión es mejor que bolos. Ahora, vamos a dar furo, ¿no? Furo tiene múltiples beneficios importantes. Por ejemplo, ese paciente congestivo, vamos a llevarle un balance negativo de agua y sodio. Eso va a mejorar las presiones de llenado, las dilatación ventricular, la regurgitación, mejora la función cardíaca y la función renal. Todo esto está perfecto. Todos quisiéramos que esto sucedería. De hecho, en edema agudo pulmonar, también la furosemida evita la síntesis de prostaglandinas, relaja el músculo liso y el paciente respira mejor. Todo está perfecto. Pero esa inhibición de la mácula densa va a promover una sobreactivación neurohormonal, vas a entregar más sodio en el túbulo distal, y eso va a hacer que paulatinamente el paciente gane más volumen, digamos semanas después, y además haga resistencia a diuréticos. Así que escuchen esta frase que la voy a parafrasear, ¿no? La furosemida es un mal necesario en el síndrome cardiorenal. Nos ayuda para la urgencia, pero es un pésimo fármaco, porque posteriormente vamos a perpetuar este síndrome si es que no hacemos una adecuada combinación de diuréticos. Y eso me voy a enfocar. Hablando de eso, recordemos que usar furo nada más, únicamente el 15% de los hospitalizados va a alcanzar descongestión 3 días después del tratamiento, lo cual es muy, muy pobre. Y aparte hay muchas desventajas de usar diuréticos: sobreactivación neurohormonal, lesión renal aguda, hipocolemia, hipocalemia, alcalosis metabólica, hipomagnesemia, probable toxicidad, no sabemos la dosis, es impredecible. Es decir, hay un montón de peros también en contra de furo. Así que para eso, si ya sabemos que furo es un mal necesario, ¿cómo poder hacer para dar la menos dosis de furo que podamos, optimizando otros diuréticos que nos ayuden a descongestionar mediante natriuresis y mediante poliuria? Así que voy a hablar específicamente de 4 aspectos: acetazolamida, tiazida, cis-FLT2 y otras cosas. Así que estos fármacos
algunos de ellos, perdón, van a actuar en diferentes porciones de la nefrona. Por ejemplo, túbulo contornado proximal, como son acetazolamida e ICGLT2, las tiazidas un poco más allá, la furo, y por último otros fármacos como espironolactona. Bien, acetazolamida. Creo que todos nos suena familiar el ensayo clínico Árbor, ¿no? Hace 3 años, el grupo del doctor Mullens publicó este ensayo clínico enorme, casi 3,000 pacientes hospitalizados por falla cardíaca congestiva, que ya tomaban furosemida en su casa, a aplicarles acetazolamida intravenosa contra placebo. Bien, primero, vean, esto es muy, muy importante, y para algunos autores de cardio, ellos en el AdWord hicieron un nuevo puntaje de descongestión. Este nuevo puntaje es el que están viendo aquí en la trinchera verde. Este nuevo puntaje dicen que es el nuevo estándar para medir congestión. Y de hecho, así lo dicen, ¿eh? Que gracias a ese nuevo puntaje, AdWord salió en New England. Bien, déjenles digo qué pasó con AdWord. Aquellas personas que recibían acetazolamida aumentaban 46% la probabilidad de haberse descongestionado. Perfecto, un estudio positivo, está en New England, todo el mundo habla de él. Ahora les voy a hablar más del AdWord. El AdWord también, con esa acetazolamida adicional, promovió que los pacientes ganaran 500 mililitros más de ultrafiltración, porque es diuresis, y también tuvieran más natriuresis, 98 milimoles de sodio. Pero recuerden este mensaje, esto fue en 3 días del tratamiento. Así que si a mí me dicen, oye, en 3 días un fármaco va a ser que en 3 días orines 500 mililitros más, yo no creo que sea tan eficiente ese fármaco. Si en 3 días orinas 100 milimoles de sodio más, bueno, qué bueno, pero no es lo que buscaba, la verdad. Bien, vean este post-hoc del AdWord. Recuerden, el post-hoc fue un ensayo clínico con un análisis posterior, ¿no? Mismo estudio, el AdWord, en donde dividieron a los pacientes acorde al bicarbonato sérico. En cuanto vieron a los pacientes, vieron aquellos que tenían más de 27 de bicarbonato o menos de 27. Nada más para poner en contexto, recordemos que acetazolamida se ha utilizado como tratamiento de alcalosis metabólica, ¿no? Por lo tanto, cuando hacen la dicotomización entre menos o más de bicarbonato, notaron que los que tenían bicarbonato menos de 27 no mejoraban su descongestión, a diferencia de los que sí tenían más de 27. Esas personas tenían casi 2,4 veces más probabilidades de descongestionarse. Y más importante aún, la acetazolamida impedía que durante el tratamiento con furo hicieran alcalosis metabólica. Para mí eso es súper, súper importante porque la alcalosis metabólica es uno de los mecanismos de resistencia a diuréticos. Así que dar acetazolamida no únicamente va a mejorar la descongestión, también va a evitar que hagas esa complicación. Continuando con otro post-hoc del AdWord. Bueno, vean la relevancia y todo lo que nos ha enseñado el AdWord. Ahora vieron algo muy, muy común para nosotros. ¿Qué tal si acetazolamida sirve acorde a la función renal, no? Y paradójicamente sí lo fue. De hecho, mientras peor función renal tengas, acetazolamida es más eficiente. Vean la primera figura en donde primero la P de interacción dice que la acetazolamida es igual de buena independientemente de la tasa de filtrado glomerular. Pero ahora vean las siguientes figuras. Si el paciente tenía menos de 40 de tasa de filtrado, había más diferencia de natriuresis en comparación a que si tenías más de 40 de tasa de filtrado. Es decir, si tu riñón está peor, vas a orinar más sodio con acetazolamida y exactamente lo mismo con el volumen urinario. Así que esa es una excelente noticia para nosotros. Si el paciente tiene mala función renal, usen acetazolamida, mejora prácticamente todos los parámetros que estudió AdWord. Bien, así que segundo tópico de diuréticos. Ya vimos que acetazolamida jala bien. ¿Qué tal tiazidas? Recordemos que el tiazida pues tiene mucho racional para utilizarse junto con furo en cardiorrenal. Primero, pues rápidamente, esta es una imagen que representa lo que en teoría sucede en el túbulo renal. Esta es una célula del túbulo renal. Todos los manchitas aquí verdes, azules, es mitocondrias. Esto es normal. Cuando alguien toma furo por mucho tiempo, esa célula tubular se hipertrofia, ven cómo esta está grande, y además se llena de muchas más mitocondrias. Además de eso, expone en su membrana más transportadores de sodio y cloro. Por lo tanto, poquita dosis de un tiazida haría que esta célula hipertrofiada, con mucha mitocondria, con muchos receptores, poquita tiazida magnificara su efecto y hiciera más eficiente la furosemida. Hablando de eso, vamos a ver los ensayos clínicos.
ensayo clínico chiquito, en donde dieron hidroclorotiazida a personas con falla cardíaca congestiva y notaron que los que toman hidroclorotiazida pierden 400 gramos más de peso por cada 40 de furo. De nuevo, excelente noticia, ¿no? Hablando más, el ensayo clínico Clorotic, este es muy famoso, pues. Un poco más grande, ensayo clínico de casi 230 personas con falla cardíaca agudizada en el hospital, en donde daban hidrocloro más furo, ¿no? Más placebo. Primero, hidroclorotiazida aumenta 375 mililitros la diuresis, pierdes 1,1 kg de peso, pero esto fue a costa de 3 veces más riesgo de lesión renal aguda, de elevación de creatinina en el tratamiento. Y voy a hablar un poco más de eso en un momento más. Así que ahí se los dejo. Tiazida está bien, pero más lesión renal aguda y más hipocalemia, por supuesto. Pero vean esto está muy interesante. Es un post-hoc del Clorotic en donde vieron tiazida acorde a la función de tu riñón, igual que lo hizo Ladmo. Y aquí sí hay unas diferencias importantes. Primero, vean la primera figura. Hidroclorotiazida hace que pierdas más peso y orines más, pero es acorde a la función de tu riñón. Mientras peor sea, vas a perder menos peso. Suena obvio, ¿no? O sea, si tienes un túbulo dañado crónico, el fármaco que actúa ahí, pues va a tener menos eficiencia. Y bueno, así fue. Y ahora ven la segunda figura que dice que hidroclorotiazida va a hacer que pierdas más peso, pero depende de cuánto función de riñón tengas. En números, si tienes una tasa de filtrado menos de 45, vas a tener 200 mililitros más de diuresis, de 45 a 60, 370 y más de 60, 700. Así que ténganlo en cuenta. Acetazolamida mejora si es tu función de riñón baja y tiazidas no es así. Es peor en función de riñón baja. ¿Qué tal este metaanálisis? 25 ensayos clínicos, 7,000 personas, falla cardíaca, en donde dieron la interacción de furosemida más un tiazida. Y bueno, no hay duda, este fármaco hace que sea 65% más probable que pierdas más peso, también es 76% más probable que empeore tu función renal y también es más probable que provoques hipocalemia, 68%. Así que hay una balanza fina, una línea muy, muy delgada entre tiazidas y mejoría clínica contra evento adverso. Así que siempre hay que tenerlo en cuenta. Vamos con el otro fármaco, ICGLT2, los famosísimos ICGLT2. Primero, el ensayo clínico EMPA-HF, ¿no? Falla cardíaca congestiva que les dieron EMPA 25 miligramos contra placebo y notaron, aquí lo importante es que les daban el fármaco a menos de 12 horas de haber ingresado al hospital, así que es rápido, darles el fármaco rápido. Los que recibieron ICGLT2 durante toda su hospitalización orinaron 2,200 más, fue seguro, de hecho mejoró su función renal un mes después. Y aparte los pacientes perdieron más del 30% del NT-proBNP, que es un excelente marcador de que te va a ir bien. Hablando de ICGLT2, vean ahora el EMPULSE trial, en donde ensayo clínico, mismos pacientes, en donde si dan el ICGLT2 de inmediato, y de inmediato era en cuanto veas al paciente, aumentabas 36% la probabilidad de un beneficio clínico compuesto, que eran unos compuestos de falla cardíaca. Además, en 2 semanas de dar el ICGLT2 perdías casi 2 kilos de peso. Todo perfecto con ICGLT2, ¿no? Otra corte en donde 3,300 hospitalizados con lesión renal aguda y con falla cardíaca les dieron el ICGLT2. Y vean, esto es muy importante. A pesar de tener lesión renal aguda en estos pacientes, mantengan el ICGLT2, porque esto se asoció a reducir mortalidad 55% y eso no empeoró la función del riñón. Déjenles comento por qué esto es importante para mí. Recuerden que el ICGLT2 se ha dicho que cuando das el fármaco, la tasa de filtrado en las 2 primeras semanas tiende a caer cerca de 5 mililitros, ¿no? Eso ya lo sabemos todos. Bueno, a pesar de ese deterioro en teoría que iba a pasar en las 2 semanas del fármaco, noten aquí, eso no impactó tu recuperación renal. O sea, excelente dato también. Esto es nuevecito acá, está en este volumen de Cardiorenal Medicine. Una corte de casi 1,000 pacientes en Valencia, la casa del síndrome cardiorrenal, ¿no? Aquí vieron pacientes con falla cardíaca congestiva en donde notaron algo muy, muy relevante, que el ICGLT2 se asoció a reducir el marcador de congestión tisular, que es el CA125, lo reduce 42%. Vean el primer figura, los que toman DAPA
42% menos reducción de CA125, pero además de eso, era menos probable que el CA125 se mantuviera alto. Y más importante aún, aumentaba la probabilidad de que no tuvieran eventos adversos como rehospitalización y muerte. De hecho, vean las flechas, mientras más baje el CA125, es menos probable que haya alguna de esas complicaciones. De nuevo, vemos el fármaco lisegeletos en cuanto podamos en estas personas. Por último, dos metaanálisis en donde, primer metaanálisis, 3 ensayos clínicos en donde el ICGLT2 durante la hospitalización de la falla cardíaca agudizada baja todas las causas de muerte, la rehospitalización y aumenta calidad de vida. ¿Qué no sucede? No sucede lesión renal aguda, hipotensión o hipoglicemia. Pero vamos a información más robusta. Metaanálisis de 16 ensayos clínicos en donde de nuevo ICGLT2 durante la hospitalización de estas personas reduce 21% la rehospitalización, 24% la probabilidad de lesión renal aguda, baja el NT-proBNP sin más eventos adversos. Así que creo que la medicina cardiorrenal está inundada de los beneficios de ICGLT2 durante la hospitalización. Pero ¿qué tal está este ensayo clínico? En donde vieron qué es mejor, ICGLT2 contra un diurético tiazida. Acuérdense que hemos visto ahorita cortes de esos fármacos contra placebo, pero nunca habíamos visto uno contra el otro, ¿eh? Este es un ensayo clínico chiquito en donde se vio que aquellos que tomaban furosemida y tenían una función de riñón mala, dar netolazona o dapagliflozin es igual de bueno en perder peso y reducir las líneas B, igual de bueno, pero para elevación de creatinina, de BUN, de potasio y de sodio, es más seguro el ICGLT2 que el diurético tiazida. Así que ahí se las dejo. Tiazida es mejor, es peor, disculpen, tiazida es peor que el ICGLT2. Ya un ensayo clínico que compara uno contra el otro. Pero bueno, a ver, en la vida clínica cotidiana, ¿qué tan importante verdaderamente es estos resultados para mi paciente que tengo congestivo, con disnea, bien hinchado y que orina 2 litros al día? Así que en la primera figura estamos viendo cuánto va a orinar un paciente si le doy EMPA, tiazida o acetazolamida. Y vean qué número tan bajo, ¿verdad? Pues, o sea, de lo que el paciente ya orina, voy a promover que orine cerca de 25% más con EMPA o tiazida y con acetazolamida nada más 12% más en números. Al día, con acetazolamida 250 mililitros más, es ridículo. Con tiazidas 375 y con EMPA 385 al día. Así que recuerden, la guía nos está diciendo que el paciente tiene que orinar 3 litros. Así que si yo le doy los diuréticos de ASA y orina 2000, con estas combinaciones van a andar orinando cerca de 2300. Así que en verdad esto no creo que te saque de un apuro, pues, o sea, no creo que sea la panacea para decir, le di este fármaco, va a ser un éxito la descongestión. Creo que aún no estamos para decir eso. De hecho, hay recomendaciones de expertos que dicen que en falla cardíaca congestiva, aparte de dar dosis altas de puro, consideremos estos 3 puntos. Esto es muy, muy, muy útil, creo, ¿eh? Primer punto, inicia o mantén el ICGLT2. Ya vimos mucha información al respecto. Segundo punto, demos acetazolamida para prevenir la resistencia a los diuréticos. Tercer punto, demos tiazidas para tratar la resistencia. ¿Ya vieron la diferencia? Aceta para prevenirla y tiazidas para tratar la resistencia. Es distinto, pues. Así que el ICGLT2 no son diuréticos, recordemos eso. De hecho, por eso no están encasillados en esa familia. Porque en verdad, el efecto que tiene en sodio y en agua es nada más momentáneo. Esta excelente figura muestra cómo el ICGLT2 va a hacer que en 2 semanas el paciente sí tenga más natriuresis, sí tenga más diuresis, sí tenga más descongestión, pero eso dura 2 semanas. Ven estas líneas cómo se van para abajo. Porque después del mes más o menos, el túbulo renal se adapta a estos eventos y prácticamente la natriuresis y diuresis prácticamente se nulifican después de meses después. Va a haber muchas cosas positivas, por supuesto, el fármaco, yo creo que sobra decir todo lo bueno que hace, pero por ese motivo no son diuréticos. Eso dura 2 semanas, cuando mucho nada más. Bien, pero a corto plazo se pueden explicar cómo el ICGLT2 mejora muchas cosas del corazón y riñón y a largo plazo también. Por ejemplo, a corto plazo, en días nada más,
vamos a mejorar la natriuresis, la diuresis y vamos a optimizar los diuréticos de asa. Y a largo plazo, semanas después, hay un efecto renal y cardíaco específico de beneficio y por eso a los pacientes les va bien. Visto de otra forma, recordemos que no hay ensayos clínicos hasta hoy que hayan dicho que a ese paciente que le diste un ISGLT2 en la hospitalización, a largo tiempo va a vivir más. Así que lo que hay hoy es que acetazolamida y ISGLT2 tiazidas van a mejorar en ese momento la hospitalización, pero después, quién sabe, eso no se sabe aún. Estamos por estudiarlo, por supuesto. Y vamos a ir a otras cositas que le puedes dar al cardiorrenal 1 con furo que van a mejorar su evolución. Esto es, a mí se me hace lo más interesante. Primero, todos ellos deberían de tener un YECA o ARA2, una inhibición del sistema renin-angiotensina-aldosterona. Porque como la figura dice, aquellos que le demos el YECA o ARA2, vamos a promover que el sistema neuroadrenal se bloquee, que es lo que furo hace, recuerden, como un evento adverso. De hecho, se reduce 64% el riesgo de morir. Hablando de esto es lo que se ha denominado la terapia multisegmentaria o el bloqueo multisegmentario del riñón, ¿no? Dar varias cosas. Por ejemplo, esta corte, ven, una corte, poquitos pacientes con cardiorrenal 1 que les daban combinado acetazolamida, furosemida, metolazona y espironolactona, o sea, todo el túbulo renal bloqueado. Estas personas, vale la pena comentarles que el 62% de ellos respondió. Respondió, para los autores era que orinaras 1 litro más del día. Es decir, orinabas 2 litros, te daban todo eso, orinabas 3 litros. Eso era respuesta. Y vean la evolución clínica. Mismo estudio en donde los pacientes perdían más de 7 kilos de peso durante 7 días y aparte se mantuvo más o menos estable el sodio, el potasio, el BUN y la creatinina. Pero era una corte. Muy interesante, pero era una corte. Así que propusimos un ensayo clínico, que lo publicamos hace algún tiempo, en donde vimos el ensayo clínico, aleatorizamos a las personas a tener una dosis incremental de furosemida, como lo hace Carres, 100, 200, 300 y 400 al día en infusión, contra furosemida plana, es decir, 100, 100, 100, 100. No subíamos furosemida, pero agregábamos clortalidona y espironolactona. 4 días después vimos qué pasó y, sorprendentemente, todos ellos se descongestionan exactamente igual. Vean, la descongestión fue lo mismo con el bloqueo multisegmentario o con la furosemida en incremento. Fue igual. De hecho, el gasto urinario fue igual prácticamente 4 días después y todas las alteraciones de electrolitos y solutos fue igual. ¿Qué saco de la conclusión de nuestro estudio? Que, pues bueno, dar un bloqueo secuencial ayuda a que no incrementes furosemida, que para eso, para mí, es muy, muy valioso. Yo lo que quisiera es no darle tanta furo a alguien, así que den bloqueo secuencial para ahorrarse furosemida, les va a ir igual de bien. Y los autores, algunos expertos dicen que tenemos que bloquear toda la activación neurohormonal con YECA, con ARA2, con Espiro, y de esa forma vamos ese bloqueo va a bloquear, perdón que lo repita, esa avidez del sodio del túbulo distal, a diferencia de que si no lo hacemos, hay mucha diferencia de esto. Yo considero indispensable lo del bloqueo multisegmentario antes de dar más furo, ¿no? Vamos a hablar de salina hipertónica. Eso creo que se lo han seguramente preguntado alguna vez, ¿no? ¿Sirve la salina hipertónica? Vean aquí 5 autores en donde han utilizado diferentes dosis de salina hipertónica. Ahorita les voy a dar mi recomendación de esto. Yo hago lo que hizo este ensayo clínico. Esta corte, disculpe. Es muy chiquita, pero representa perfecto lo que quiero decir. En pacientes con cardiorrenal 1 que tomaban mucha furosemida, les dieron una infusión de 150 mililitros de una salina hipertónica al 3%, 30 minutos durante 4 días. Y vean, en línea roja, antes y después. La línea roja divide los pacientes que les dieron la hipertónica y vean cómo después de la infusión aumentaron 1000 la orina, bajaron más de peso, aumentaron 2 milimoles el sodio y hasta bajaron la creatinina. Pero una corte muy chiquita. Vean ahora metaanálisis de 11 ensayos clínicos, casi 3000 pacientes con falla cardíaca congestiva que les dieron furo más una salina hipertónica y vean cómo no tenían hiponatremia, ellos tenían un sodio normal, creatininas altas y FEBIS bajas.
Vean la evidencia que existe de esto. Reduce muerte, rehospitalización, días de estancia, peso, creatinina, aumenta diuresis y hasta aumenta el sodio. Así que creo que es información muy robusta, sustentable para poder decir que esto sirve, la salina hipertónica. Incluso algunos expertos han dicho quién sería el mejor candidato de salina hipertónica en congestión. Y es el paciente que tenga congestión tisular, es decir, con ascitis, con líneas B pulmonares, y que además de eso tenga un cloro bajo, menos de 98 milimoles. En ellos, la salina hipertónica va muy bien. Más evidencia de esto, vean este ensayo clínico muy importante, el SALT-HF, que desde mi opinión tiene un gran detalle negativo. Ahí les va. Un ensayo clínico, falla cardíaca congestiva, que pacientes que no ameritaban hospitalización, eran pacientes nada más de la consulta, mala función renal, en donde les daban poquita salina al 3%. Poquita era nada más 10 mililitros de una salina hipertónica de 2,6%, si tu sodio era normal, pero si tenían una hiponatremia, les daban 15 mililitros. Vean qué poquita cantidad de salina hipertónica. Eso no tuvo ningún evento en diuresis a 3 horas ni natriuresis a 3 horas. Tampoco cambió nada prácticamente el NT-proBNP y el CA 125, así que ni el diámetro de la cava ni las líneas B. Alguien pudiera decir que este estudio fue negativo. Yo creo que sí, porque dieron bien poquita salina hipertónica. Creo que les faltó sal. A diferencia del post-hoc que acaba de salir. Vean esto qué interesante. De nuevo, es un post-hoc del SALT-HF. Mismo estudio y todo, pero aquí dividieron a los pacientes que tuvieran hipocloremia, menos de 96 de cloro contra los que no. Misma dosis, y ahora sí vean la diferencia. Aquellas personas que tenían hipocloremia aumentaron 17 milimoles la natriuresis a 3 horas, aumentaron la diuresis 160 mililitros y además era más probable que se descongestionaran. De hecho, había menos riesgo de morir, rehospitalizarse o empeorar función renal. Y ahí está la clave, creo. Si dan salina hipertónica, en general sirve en general, pero si la dan a alguien que tenga hipocloremia, ahí está la clave para que haya una mejoría mucho más notoria. No demos albúmina con diuréticos, eso creo que está bien dicho y aquí está la justificación. En la Guía Internacional del Uso de Albúmina dice específicamente no demos albúmina junto con furo para remover fluido extravascular. No lo demos, no sirve. Bien, ¿qué tal cómo vamos a guiar la descongestión? Que el paciente vaya bien. Voy a hablar rápidamente de ver el Doppler de la vena renal. Todos sabemos que si ese Doppler está congestivo, pues te va peor, ¿no? Y aquí vieron que de que ir viendo que el flujo Doppler de la vena renal se vaya descongestionando al paso de los días, siempre se va a asociar a mejor función renal. Te va a ir bien si descongestionas. Así que, disculpen, rápidamente, diseñamos un ensayo clínico en donde pacientes con cardiorrenal 1 guiábamos su descongestión con el Vexus contra lo típico. El Vexus era de que íbamos a hacer el Vexus diario y si salía un Vexus alto, dábamos más diuréticos. Si el Vexus era 0, parábamos los diuréticos. Y lo habitual era irle a ver la yugular, las piernas, disnea, tiene oxígeno, ¿me entienden? No hacer Vexus, simplemente hacer lo típico. Por lo tanto, hicimos esa aleatorización para buscar quién empeoraba función renal y quién mejoraba algunos aspectos importantes. Nuestro estudio, que está publicado ya en Cardiorrenal Medicine, lástima que aquí no lo puse, vio que aquellos que guiabas con Vexus, era la recuperación renal, no vimos mejoría, recuperan igual, pero los de Vexus bajan más rápidamente el BNP y además te ahorras 2 días de hospital de congestión, que obviamente es mucho dinero, así que yo se lo sugiero. Esta pregunta es típica, ¿no? Vas descongestionando a alguien y la creatinina se eleva. ¿Qué pasa aquí? ¿Eso está mal? ¿Está bien? En rojo les ilumino, en este artículo que publicamos, en rojo les ilumino lo que no explica esa elevación de creatinina. No lo explica. No lo explica hemoconcentración, a menos que orines más de 7 litros, y tampoco lo explica necrosis tubular. De hecho, lo que sí lo explica en el panel verde, aquí, explica esa elevación de creatinina que hay una hipoperfusión renal verdadera, que hay hipovolemia verdadera y que hay alteraciones hemodinámicas verdaderas por la atenuación del síndrome y del sistema renina-angiotensina aldosterona. Y yo
pero como sabemos, ese empeoramiento de la función renal durante esa descongestión es bueno, de hecho, reduce el riesgo de muerte. Ven este metaanálisis de que aquel que tiene lesión renal aguda y que se descongestiona, eso se nulifica el evento de muerte, pero si el paciente no se descongestiona, aumenta el riesgo de morir. En resumen, descongestionen. No importa la elevación de creatinina siempre y cuando el paciente esté descongestionado, acuérdense. Pero, ¿qué tanto está bien? En este artículo trato de describir de que, digamos, ustedes tienen un cardiorrenal y se va descongestionando, ¿no? Ven aquí en azul, van quitando agua. Si la creatinina se eleva a 0.2, está perfecto, no pasa nada. ¿Qué tal si se eleva a 3 la creatinina? ¿Quién sabe? ¿Qué tal si se eleva a 10? ¿Qué tal si se eleva a 30 la creatinina? Algo anda mal ahí, ¿no? Eso no sabemos en medicina, aunque suene ilógico. De hecho, estamos analizando esta corte para ver cuánto se eleva tu creatinina y así te vaya mejor con un evento renal, cardiorrenal, a meses después. Yo creo que hay un sweet spot aquí que estamos por investigarlo para poder decir en algún momento, ¿no? Si llega alguien congestionado y la creatinina se eleva a 2.5 a 3, está perfecto, es tolerable. Pero a lo mejor se eleva a 4, ya no. Eso lo vamos a ver en poco tiempo. Así que utilicemos todo lo que tenemos para evaluar quién se descongestiona. Utilicemos Vexus, rayos X, venas cavas, líneas B y el sodio urinario. Eso es súper importante. Mientras más sodio urinario quiten con diuréticos, mejor le voy a un paciente. Probablemente la mejor cifra sea 70 de sodio urinario. Si dan diuréticos y miden sodio urinario, sobre todo los 3 primeros días, ese es un excelente marcador. De hecho, vean este estudio en donde hicieron el test tubular de furosemida. Y aquellas personas que después del test orinaban menos de 130 de sodio urinario, prácticamente les iba peor. O sea, no importa cuánto orines, únicamente el sodio urinario. Si era menos de 113, les iba mucho peor que los que no orinaban 113. Ese mismo estudio, en otro estudio, se vio que de nuevo no importaba cuánto orinaran, lo que medían era el sodio urinario. Aquellos pacientes que se quedaban con sodio, los positivos de sodio, eran los que nada más orinaban 87 milimoles de sodio en la orina. Y los que orinaban más eran pacientes aceptables, digamos. Así que recuerden el punto, menos de 87 les iba a ir mal. ¿Por qué les iba a ir mal? Porque esos pacientes, que es uno de cada 3, de hecho, que orina menos de 87, vean, no importa cuánto orines, si orinas menos de 87, vean las líneas en rojo contra azul, les va a ir peor en la sobrevida. Por eso es que algunos, que yo estoy completamente de acuerdo en eso, hay algunos que creen que es más importante la natriuresis, el sodio urinario, que el volumen urinario. Yo creo que eso es cierto, ¿eh? Vean cómo ese sodio urinario más de 65 al inicio de la descongestión predice perfectamente la eficiencia de diuréticos. Si hay una línea casi inclinada, vean, alguien que orine 200 de sodio urinario va a orinar 3000 más o menos con furosemida. Es más o menos esta correlación. Ese sodio urinario se asocia a descongestión al tercer día de estancia hospitalaria. Ven qué interesante estudio. Este es el porcentaje de descongestión. El que orina menos de 50 de sodio, nada más el 8% se va a descongestionar en comparación al 45% de los que va a orinar más de 100 de sodio al día. Ven el número de días en hospital. El que orina menos de 50 va a estar 12 días en el hospital. El que orina más de 100 va a estar 8 días en el hospital. Y eso del sodio es nada más en una micción, un chorrito de pipí al día y es súper barato medirlo. Vean cómo discrimina perfectamente, ¿no? Ese mismo estudio vio que los que orinaban sodio urinario 3 meses también se iban a rehospitalizar más. Vean aquí cómo están perfectamente las líneas separadas. Iban a tener más falla cardíaca y el punto de corte puede ser 90 de sodio. Los que orinen más de 90 prácticamente reducen el riesgo de muerte o rehospitalización. Busquen eso. ¿Cómo hacemos que orine más sodio? Puro, tiacidas, ICGLT2 combinando los diuréticos sin duda. Y este es el primer ensayo clínico que guió la descongestión nada más por el sodio urinario. Es decir, si orinabas poquito sodio, eso decía si necesitabas más diuréticos o no. El estudio de los pacientes que orinó más de 78 les fue muy bien, pero la hospitalización y mortalidad no fue significativa y sí orinaron más de 670. Así que ya les podríamos decir que guiar la descongestión con sodio urinario vale la pena en ensayo clínico ya. Mejora la evolución. Vean, por ejemplo, los pacientes, disculpen rápidamente, que después de un día orinan 174 contra 288. Vean la diferencia en
natriuresis acumulada acá y en diuresis también. Les va a ir mejor significativamente. Pero la ultrafiltración extracorpórea, y estoy por terminar, quita más sodio, sin duda, el doble de sodio, de hecho, que estudios como el EMPA, Rose, el LADBOR y el Clorotic. Esto era la diferencia de esos de acetazolamida contra placebo, tiacida contra placebo, acetazolamida contra placebo o ICGL-2 contra placebo. Y vean ultrafiltración, te quita el doble de sodio que esos. Ven el volumen urinario que era bien poquito con EMPA, Z, hidrocloro, espiro y tolvaptan. Y obviamente el sodio removido con esos tratamientos de ultrafiltración prácticamente es el doble de sodio de lo que te van a quitar diuréticos, por ejemplo. Por eso yo creo que debes de considerar ultrafiltración muy, muy antes. Rápidamente me quiero ir aquí. ¿Qué dicen los expertos? ¿Considera ya ultrafiltrar al paciente y no dar más diuréticos cuando necesite remover fluidos? Cuando hay una sobrecarga que afecte, que esté a punto de matar a alguien, resistencia a diuréticos o que tengas contraindicaciones de diuréticos, ahí inicia ultrafiltración. De hecho, en este artículo que publicamos hace muy poco, trato de explicar cómo hay muchos beneficios en cardiorrenal de dar terapias de soporte renal. Mejoramos el ambiente urémico, el gasto urinario, la natriuresis, todo, de hecho, la polifarmacia, la rehospitalización, y ya depende de su hospital y sus prácticas que quieran. Si dar DP, perfecto, CRRT, hemodiálisis, hemodefiltración o puro SCUF, cualquiera de ellas tiene beneficios particulares que va a hacer que ese paciente con resistencia a diuréticos tenga una mejor calidad de vida y le vaya mejor. ¿Qué concluyo con esto? El síndrome cardiorrenal se explica por la sobrecarga de volumen. Descongestionemos agresivamente desde el ingreso. Utilicemos diuréticos de asa a dosis altas, pero hagámoslo en bolo más infusión. Va a orinar más sal, va a orinar más volumen. Y yo sugiero que desde el inicio, no cuando haya resistencia, no cuando haya eventos adversos, desde que inician con dosis altas de furosemida, añade ICGLT2, yo diría EMPA, mejor que DAPA, acetazolamida, clortalidona, espiro y salina hipertónica, a buena dosis. Es posible que la ultrafiltración extracorpórea sea mejor que los diuréticos. Yo creo que eso es cierto, pero no hay información para sostener esta hipótesis que tengo. Bien, agradezco mucho su atención y bueno, Darío, muchas gracias por haber invitado y estoy dispuesto a escuchar preguntas y comentarios. Muchas gracias, Jonathan. Una excelente conferencia. Siempre nos tienes acostumbrados a estar muy actualizados y a mostrarnos tu trabajo también que aporta muchísimo a la comunidad científica. Bueno, tenemos algunas preguntas importantes. Yo creo que algunas las has contestado aquí. De pronto aclarar un poquito a cada una de ellas. Am, en cuanto a la de ultrafiltración, ¿no? Ultrafiltración temprano es mejor. Eh, Creo que todos estamos de acuerdo en eso, pero claro, si hay gente también que se pone en esta situación de que de pronto inicialmente agotar el esfuerzo con diuréticos y luego la ultrafiltración, ¿o crees que mejor ultrafiltración de inicio sin haber probado diuréticos en un paciente? Claro, obviamente estamos hablando de un paciente que ya está inestable, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dices tú, Jonathan? Ya. Eso es difícil de contestar porque la verdad es que existe información amplia para decir que ultrafiltración puede ser mejor en ciertos pacientes, sobre todo cuando haya más solutos, peor creatinina, peor función renal. Y yo creo que, honestamente, creo que hoy, 2025, somos muy tercos en algunos centros para decir diurético, diurético, diurético y optimizarlo lo más que podamos. Yo creo que en ciertos pacientes que le damos mucho diurético, lo mejor hubiera sido ultrafiltración desde el inicio. Creo que estamos a poco tiempo de ver algunos ensayos clínicos que demuestren eso y sobre todo con las nuevas formas de ultrafiltrar, con un catéter PIC aquí al lado o con una bomba nueva que va a ser como diálisis peritoneal. Pero bueno, ojalá que no me equivoque, los siguientes meses vamos a ver estudios de eso para poder discutirlo con gusto. Muy bien, estamos de acuerdo. Otra cosita, eh, cuál sería, mejor dicho, si lo puedes sintetizar, Jonathan?
nos has mostrado que los ISGLT2 están mostrando pues mucho beneficio en la en el síndrome cardiorrenal tipo 1, ¿no es cierto? Yo también leí un artículo tuyo interesante del ISGLT2, cómo disminuía los eventos mayores cardiovasculares en pacientes con fallo renal agudo, pero centrándonos en la congestión, ah, ¿qué nos podrías decir tú? ¿Cuál sería la contraindicación para iniciar un ISGLT2? Híjole, difícil, Darío, La difícil esa, ¿eh? contraindicación que a ti te diría, que a ti te obligaría a decir, a este no le voy a poner. Muy bien, porque prácticamente siempre buscamos cómo darlos, ¿no? Estos fármacos, pues, cambiaron el manejo de cardiorrenal 1. Así que yo busco siempre cómo sí darlo y soy muy, muy, muy insistente en cómo sí darlo. Pero bueno, aquel que no, a lo mejor, aquel que no fuera el inestable, el que está con vasopresores, el que está hipoperfundido, el que tiene lactato alto, probablemente ese no. Y me esperaría, pero en cuanto pueda, se lo diera. Y el que tuviera acidosis metabólica, ¿no? Sobre todo asociada a cetoacidosis diabética. No, no se lo diera a esas personas. Perfecto, muchas gracias. Ahora tenemos otra pregunta que me parece importante y que a veces no está escrita en los libros y solo la práctica nos obliga a saber cómo realizar, ¿no? ¿Cómo destetar la furosemida? Es decir, a ese paciente que vamos sube la dosis. A mí tampoco me gusta usar dosis altas de furosemida. Yo ya he visto muchos pacientes con sordera, sobreviven pero se quedan sordos. Hay que tener muchísimo cuidado con el diurético de asa cuando utilizan dosis altísimas de furosemida, ¿no? Pero entonces, yo te escuché, Jonathan, y estoy muy de acuerdo en tratar de no usar tanta dosis de furo, sino más bien empezar a bloquear el túbulo. Pero en el supuesto de que tú vayas incrementando la dosis de furo y vayas consiguiendo tu objetivo, mientras más aumentas, más consigues, te emocionas, llegas a un valor, qué sé yo, de 400 miligramos de furosemida y de pronto empieza a orinar el paciente. ¿Cuál es, en tus objetivos deseados? ¿Cuál es la forma de destetar la furosemida? Es decir, ¿la suspendes, la bajas a horario o va en reversa la infusión? Bien, Darío, de nuevo, difícil pregunta. Yo sigo lo que dice Carres HF, es decir, duplico, duplico, duplico para llegar a cerca de 800 al cuarto día. Ya más de eso, difícilmente lo doy. De hecho, casi nunca llegó a 800 por los bloqueos que ya comenté. ¿Y cómo desteto una vez alcanzando la meta? Desteto en tercios. Nunca he leído que eso esté bien o mal, nunca. Simplemente hago eso. Desteto en tercios, un tercio un tercio un día, para quedarme la dosis que quiero que se vaya a su casa el paciente. Muy bien. Perfecto. Creo que una gran parte respondiste, Jonathan. No sé si aclarar un poquito. Hay una pregunta interesante que nos dice, bueno, en definitiva, entonces, ¿qué es mejor utilizar como marcador la natriuresis o el volumen urinario? Yo le aumentaría un poquito esa pregunta y le colocaría en qué momento es mejor el uno o el otro. ¿Hasta qué momento nos sirve la natriuresis? ¿Hasta qué momento el volumen? De pronto, por ahí podrías ayudarnos a despejar esta. Claro, también difícil porque miren, a ver, evidentemente si un paciente, voy a poner el ejemplo más típico, ¿no? Si alguien tiene edema agudo pulmonar, está muy sobrecargado, claro que si orina 100 o 200 de sodio, eso no va a hacer que lo intubes o no, el sodio. Lo que va a hacer que lo intubes o no, probablemente sea el volumen urinario. Si orinas 5 litros, evidentemente, pues es muy probable que le soluciones el problema, ¿no? Así que yo diría, el primero, segundo, tercer día, seguramente el volumen urinario es lo más apropiado para el primero o segundo día que no se te muera, no lo intubes y descongestiones rápido. Pero esa natriuresis de esos primeros días va a ser seguro que la evolución a mediano y largo plazo sea mejor. Por lo tanto, los dos biomarcadores son excelentes, tomarlos rápido, irlos midiendo todos los días, pero creo que la interpretación de ellos es diferente. El volumen urinario te va a sacar de la bronca hospitalaria en ese momento y la natriuresis en los días que siguen. Después de los 2, 3 días y más ideas diuréticos de todo tipo, obviamente la certeza, la confiabilidad de la natriuresis va cediendo porque todos los fármacos que estás dando tienen implicación directa para la natriuresis. Así que ya no se interpreta igual. Y por último,
compañeros míos de un hospital de cardio de Ciudad de México publicamos hace muy poquito tiempo esta ecuación famosa que hizo Jeffrey Testani del NPRE, la ecuación NPRE para ver cuánto vas a orinar al siguiente día con base en 2 horas del sodio. Y salió perfecta en pacientes mexicanos, ¿eh? De hecho, es perfecta, es igual que la original estadounidense, para que, bueno, incitarlos a que utilicemos esta ecuación. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta un poco larga, pero de la manera como le entiendo y pues porque muchas veces ha surgido en la práctica clínica esas preguntas entre nosotros, los nefrólogos, y cuando estamos pasando visita con los internistas, ¿no? Entonces es esto de medir el sodio urinario en un paciente que está usando un diurético de ASA, furosemida. Que muchos dicen, pues se va a afectar el sodio, o sea, no estás evaluando como tal el sodio urinario en ese paciente, sino pues ya está interferido por el diurético. Bueno, yo les sé contestar, por supuesto, o sea, pero estoy evaluando justo la acción de mi medicamento, del tratamiento que quiero. Pero hay unas preguntas un poquito más específicas y es sobre este umbral del sodio en el valor de 70 que muchos ponen en algunos estudios cuando lo tomas después de 2 horas de haber puesto la furosemida. Claro, Y claro. si da lo mismo medirlo a las 2 horas o a las 6 horas de haber colocado la furo. Esa es la pregunta, ¿no? Bien, bien. Rápidamente, nada más quiero añadir algo a lo que acabas de comentar. Eh, es cierto que la furo interfiere, provoca natriuresis, pero todos estos estudios que vimos, todos estos estudios, casi la mayoría, esos pacientes tomaban furo en su casa y a pesar de eso, la furo intravenosa tuvo tuvo buena interpretación del sodio urinario. Así que que no crean que porque un paciente toma diurético el sodio urinario no sirve, ¿no? Claro que es extremadamente útil. Por otro lado, el sodio urinario, miren, pues hay estudios que dicen 73 de sodio, 100 de sodio, 80 de sodio urinario. No nos peleemos, o sea, la guía dice más de 100 está perfecto, menos de 100 no va tan bien, menos de 70 pésimo, vamos mal, ¿no? Yo creo que tomen esos puntos de corte, 70 y 100, menos de 70 mal, más de 100 perfecto. Muy bien, yo en honor al tiempo voy a escoger una pregunta más y con eso pues estaríamos terminando este webinar que ha sido formidable. Nos quedaríamos conversando una hora más en estos temas tan interesantes que nos hacen recordar a los nefrólogos también, pues que dominamos la fisiología y el equilibrio ácido-base y de electrolitos, ¿no? Entonces, con esta pregunta, pues vamos a culminar. Eh, y, y claro, ya nos habían mencionado en la charla, Jonathan, que el uso de los bolos de solución hipertónica al 3% se puede utilizar cada día hasta en 4 días. Algunos son protocolos de estudio, ¿no? ¿Recomendarías tú, o sea, usar por cuánto tiempo estos bolos diarios de salina hipertónica en el paciente que lo requiera? Claro, Más o menos en eso va. ¿En qué contexto sugerir cuántos bolos y cuántos días? Ajá. de salina hipertónica, De definitivo. salina al 3, ajá. Yo soy muy pro salina hipertónica, debo decir, aunque bueno, un experto, por ejemplo, me dijo una vez, no tiene sentido darle sodio a alguien que le quieres quitar sodio. Bueno, no hay mucho cómo pelearle eso, ¿no? Ese comentario. Pero lo que promovemos de nuevo en ese momento es promover más diuresis osmótica. Así que lo que yo hago es que doy 3 días consecutivos la salina hipertónica al 3%, yo doy 150 mililitros. Y doy los 150 mililitros los 3 días, después de eso si jala, qué bueno, y si no, pues ya no insisto más, pero yo creo que está subutilizada. ¿Será que estoy muy polarizado a utilizarla? Pero desde mi punto de vista, la información que existe de salina hipertónica es suficiente o mejor que la información que existe de tiacidas, de ICGLT2 y de todo lo demás. Y es algo pues extremadamente barato, ¿no? Ah, y por último, disculpa rápido, Sí. en específico al que tenga cloro menos de 98. Esa es la clave, yo creo, del éxito ahí. Yo te cuento, Jonathan, aquí en mi manejo, yo la verdad nunca he usado solina hipertónica, pero porque yo he estado más pro al paciente que se congestiona y no responde a la dosis de diurético o a bloquear unos 2 o 3 sectores, entro a ultrafiltrar, pero lo voy a empezar a hacer. O sea, de los estudios que nos mostraste, pues justo iba a concluir yo eso, ¿no? Hay más evidencia de eso que bloquear el túbulo. Entonces,
hay que hacerlo. Y está demostrado, y como a ti te gusta, con ensayos, ¿no? Con estudios multisistémicos, etcétera. Muy bien. Eh, entonces, yo quiero una vez más agradecerte, Jonathan, por tu excelente presentación. Pues una hora muy, muy productiva. Voy a dar paso al doctor Guillermo Álvarez, que va a estar a cargo de darnos nuestros mensajes, que yo sé decir, nuestros anuncios parroquiales en relación a la actividad científica del SLAN y que son muy, muy importantes e interesantes para todas las personas, así que no se desconecten para que escuchen nuestra siguiente actividad científica. Pero antes de entrar en los mensajes parroquiales, yo quiero aprovechar y felicitar a Jonathan por la excelente conferencia que ha presentado, a Darío por la conducción magistral que ha hecho, tremenda. Y quiero aprovechar que están ustedes dos ahí, porque el tema mío aquí en Dominicana es ¿quién es, quién es más fuerte, la metolazona o la furosemida? ¿Qué experiencia tiene con la metolazona? Vi durante la conferencia que hablaste mucho de la hidroclorotiazida, sus efectos secundarios, que los comparto total. Eh, la combinación de bolus e infusión de furosemida, la utilización de la acetazolamida para la resistencia y la utilización de la salina hipertónica. En países como el de nosotros, lamentablemente no nos llega salina hipertónica, lo que quiere decir que ese paso no lo podemos hacer. Entonces, pero sí nos llega la metolazona y queremos ver qué experiencia tú tienes con ese medicamento. Bien, bueno, tendríamos que comparar metolazona con los diuréticos de su tipo, como por ejemplo sería clorta o hidrocloro. Había una falsa creencia que metolazona tenía más unión a proteínas y era más eficiente, pero creo que no ha sido consistente ese evento. Por lo tanto, entre los tres, yo preferiría clortalidona. Pero creo que si alguien dice hidrocloro está bien. Y metolazona yo no tengo prácticamente nada de experiencia porque en México no la tenemos. Así que por eso he decantado por los otros. Perfecto. Bueno, excelente conferencia, excelente, un tiempo maravilloso y me siento orgulloso de que sea así porque eh, iniciamos los miércoles son de SLAN y el objetivo es llevar educación, actualización a toda la familia nefrológica latinoamericana a través de estas sesiones de todos los miércoles. Aprovechamos para invitarlo a todos, Viviana, si damos paso a los anuncios parroquiales, por favor. Aprovechamos para recordarles, número uno, la inscripción en SLAN. Esta gestión ha hecho un acuerdo majestuoso con la ERA-EDTA, la Asociación Europea de Nefrología, y con la ISN, la Asociación Mundial de Nefrología, en la cual a través de inscribirse en SLAN, usted puede inscribirse también en la europea con $25, inscribirse en la ISN con $85 y si quiere Disculpe, inscrito en las... doctor, ¿puede dejar de compartir para que puedas compartir lo que está diciendo el doctor? Sí, claro. Listo. Ahora sí estamos compartiendo. Mira, y aprovechar que si quiere estar en las tres sociedades con $110 y le sale más económico que hacerlo de forma individual en cada una. Así que nosotros los invitamos a todos a que no pierdan esta oportunidad, que aprovechen el acuerdo, que honren ese acuerdo, de tal forma que usted pueda estar inscrito en las tres sociedades con un precio mucho más económico que usted hacerlo solamente con la sociedad internacional o solamente con la sociedad europea. Así que aproveche esto. Invitarlo también hacia a inscribirse, a presentar sus credenciales para participar en el Fellow SLAN. Es bonito al final de la jornada, después que usted
hace su presentación, decir que usted es un fellow SLAN, es decir, que SLAN ha evaluado sus documentos y ha certificado que usted tiene, ha alcanzado más de lo necesario y la documentación necesaria para usted ser un fellow SLAN. Las inscripciones terminan el 28 de febrero. En nuestra página web usted puede conseguir todas las informaciones y todas las orientaciones para poder alcanzar este tema. Seguimos con esta invitación que hace la Asociación Colombiana de Nefrología, donde va a presentar un taller de lesión renal aguda y de terapia de soporte multiorgánico. Y va a estar muy, muy, muy interesante. Y esto está en combinación con el grupo de injuria renal aguda que el doctor Darío Jiménez también participa, y con el grupo de terapias, de terapia. El grupo de injuria renal aguda tiene su apéndice, que es un grupo de terapias para soporte multiorgánico, en el cual Darío participa también. Entonces esto va a ser el 3 de mayo, y durante ese taller va también a haber un taller de nefrointervención. Escuchaban durante la conversación, durante la conferencia de Jonathan, la realización del VETSUS. Bueno, esta es la oportunidad para usted recibir los entrenamientos, para usted hacer sus VETSUS en sus pacientes dentro de su hospital, en su práctica privada, en su práctica clínica. Este es el momento de usted recibir las herramientas y el adiestramiento para usted colocar los catéteres tunelizados, sus biopsias renales, poder tecnificarse más y buscar mayor y ser más certero al momento de realización de las biopsias. Es decir, utilizar las diferentes tecnologías que tenemos disponibles para usted aumentar la eficiencia de los procedimientos y de las evaluaciones de sus pacientes. Todo ello nos lleva a nuestro evento principal de este año, que es nuestro Congreso Latinoamericano en Guayaquil, Ecuador. Y eso va a ser del 27 al 30 de agosto. Ya pasó el tiempo de inscripción temprana, pero todavía usted está a tiempo hasta el 1 de junio para tener una inscripción a más bajo costo. Así que aproveche la oportunidad, inscríbase ya, no desperdicie. El Congreso va a estar buenísimo. 4 días de conferencia, de actualización en todas las ramas de la nefrología. Es un congreso desde el punto de vista científico que va a estar espectacular. Ayer participábamos en una reunión donde el presidente del comité científico, el doctor Gustavo Aroca, decía, esto va a ser un mini Renal Week, porque tenemos de todo. Tenemos participación de Mayo Clinic, de Cleveland Clinic, de los españoles, de los europeos, de la sociedad internacional de diálisis peritoneal, de la Sociedad Internacional de Nefrología, en el área de trasplante también. Es decir, se ha concitado una participación de la mayoría de los sectores que hacen vida en la nefrología internacional. Así que ha sido un esfuerzo maravilloso, un gran esfuerzo que ha hecho el comité organizador y el comité científico para que usted disfrute no solamente de la calidez de los chicos de las personas de Guayaquil, sino que y de lo majestuoso, de lo esplendoroso y de lo bonito que es eso por allá, y pueda también visitar las Islas Galápagos, que son un punto de referencia importante, sino que usted disfrute un congreso del más alto nivel a nivel científico. Aproveche y póngase en órbita, que ya está casi llegando al punto límite de la presentación de trabajo. Ya, no es mañana, es ya. Necesitamos que envíe su trabajo
y para ustedes recibir todas las informaciones y orientaciones, obviamente, entre a la página web del Congreso o a la página web de SLAN. Congresoslan.org. Así que los invitamos para que nos dé seguimiento y se mantenga activo. Y con todas estas informaciones agradecemos a Vivi, que está detrás de las cámaras, y agradecemos al doctor Jonathan Chávez. Gracias por su participación y por siempre decir que sí, porque él combina las dos cosas, su disponibilidad, su simpatía y la profundidad de sus presentaciones. Es una mezcla, un regalo que nos da México, y por eso decimos ¡Viva México! Y Darío, muchísimas gracias, doctor Darío, por su excelente conducción en este webinar de esta noche. Buenas noches y nos vemos el próximo miércoles con otro tema de actualidad y que en un lenguaje llano, sencillo, se le va a transmitir a todos ustedes con el objetivo de que tener una mejor actualización cada día más. Hasta entonces, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Felicidades, Nos vemos. doctores. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, Vivi. Gracias.